Eh, Hoy vamos a continuar con campos vectoriales con la segunda parte. No sé si pudieron descargar del Drive los apuntes, ¿tienen acceso? ¿Hay algún inconveniente con eso? No, no, profe, está joya. Bárbaro. Eh, yo, si no me equivoco, el miércoles le dejé los apuntes de la clase de hoy. Así que, bueno, ya les voy compartiendo pantalla. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver la segunda parte, ¿sí? De campos vectoriales. Los temas que involucran esta segunda parte son campos vectoriales conservativos, independencia de la trayectoria, teorema de Green y corolario del teorema de Green con la forma vectorial del teorema de Green. En particular, digamos, serían tres temas la segunda parte, que es campos vectoriales conservativos, independencia de la trayectoria y todo lo que engloba el teorema de Green. Hoy nosotros vamos a tratar de llegar hasta el teorema de Green y vamos a ir lo más rápido que se pueda, ¿sí? Nosotros vamos a ver la parte de campos vectoriales conservativos que, digamos, dentro de la clasificación de campos nosotros vimos la definición de campo, campos escalares, después vimos los que son campos con variación inversa con el cuadrado de la distancia, vimos los campos estacionarios, ¿sí? Y lo que nos faltaría ahora terminar de cerrar es con campos vectoriales, ¿sí? Conservativos. Entonces, digamos, la mayoría de estos campos, ¿sí? Tienen una gran importancia en las aplicaciones físicas, ¿sí? Que seguramente ustedes los han visto en física 1 y en física 2, ¿sí? Y el enunciado para ellos dice lo siguiente: si W es igual a f de x y z, una función escalar dada en el dominio incluido en R3, que admite derivadas parciales primeras, se define el vector gradiente en cada punto de x y z perteneciente a R3 como el gradiente de la función f, ¿sí? Que varía con x, con y, con z, y es igual a la parcial de f con respecto a x en y más la parcial con respecto a f, perdón, la parcial de la función f con respecto a y en j más la parcial de f con respecto a z en k. Entonces, si ustedes recuerdan la definición de gradiente, ¿sí? Ustedes tenían una superficie S, ¿sí? Que estaba representada por una superficie de nivel, y en un punto en particular P sub 0, ustedes iban a tener el gradiente de esa superficie de nivel, ¿sí? Que iba a ser un vector normal a esa superficie de nivel. ¿Está bien? Fíjense que acá el vector gradiente está evaluado en el punto, ¿sí? Así que el resultado de analizar esa función vectorial en el punto les está arrojando el vector normal a esa superficie en el punto en estudio. Bueno, y a su vez, ¿sí?
digamos, el párrafo este que les mencionaba era que el vector gradiente también se lo puede anotar como el gradiente de la función W, ¿sí? Que esa función es una función de 3 variables. Bueno, ahora vamos a dar la definición. Un campo vectorial F mayúscula se dice conservativo en el dominio D incluido en R3 o dado en R3 si es el gradiente de alguna función escalar, es decir, si existe una función f de x y z tal que el campo f mayúscula de x y z es igual al gradiente de una función f minúscula, que es la función escalar, que depende de x, de y, de z para todo punto del dominio D. Y a esa función f minúscula es la que nosotros llamamos función potencial. ¿Está bien? Donde el campo vectorial tiene a las funciones escalares componentes m de x y z en i, n de x y z en j, más p de x y z en k. Y va a ser igual, ¿sí?, al gradiente de la función, que nosotros lo dejamos expresado como la parcial de f respecto a x en i, más la parcial de f con respecto a y en j, más la parcial de f con respecto a z en k. Esta expresión vectorial lo que nos permite es igualar, ¿sí?, componente a componente. Es decir, vamos a plantear que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a m de xy, ¿sí? Esta función va a ser igual a esta derivada parcial. ¿Por qué? Porque puedo igualar componente a componente, ¿sí? Lo mismo para j, ¿sí? N de x y z será igual a la parcial de f con respecto a y, y la función p de x y z será igual a la parcial de f con respecto a z. Ahí estaría igualando las componentes según la dirección de K en ambos miembros. Entonces, nos quedaría un sistema de ecuaciones conformado de esta manera. Cada una de las funciones igualada a cada una de las respectivas derivadas parciales. Una vez que tienen eso, integran parcialmente y a partir de ahí utilizan el método como en ecuaciones diferenciales ordinarias exactas, ¿sí?, y hallan cuál es la función potencial. Entonces, no sé si se entendió hasta acá, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcularla, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por ahora viene bien. Bien, entonces, a ver, yo les hago una vuelta para atrás. Si a nosotros nos dicen que tenemos que verificar si un campo vectorial es conservativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver, ¿sí?, si se cumple esta expresión de acá, o esta que está acá, digamos. Que el campo vectorial debe ser igual al gradiente de la función potencial, ¿sí? O lo que es lo mismo, que el rotacional del campo, ¿sí?, sea igual a 0. Es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces, el ejemplo nos dice demostrar que el campo vectorial f de x y z
nos dan la consigna del campo, es conservativo en su dominio y determinar una función potencial para el campo vectorial dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, agarramos e identificamos cuáles son las funciones M, ¿sí? N y P. Entonces, luego, a partir de ahí, planteamos la igualdad con cada una de las derivadas parciales, ¿sí? Y, digamos, como les dije anteriormente, nosotros lo que debemos verificar es que el rotacional del campo, ¿sí?, sea cero. Si eso se cumple, ese campo vectorial es conservativo. ¿Estamos? Fíjense, a ver, yo lo hago solo para estas dos derivadas, el resto lo dejo tal cual está. El rotacional del campo, ¿cómo es? ¿El producto vectorial de qué? Del gradiente por el campo vectorial, ¿o no? Para calcularlo, ¿cómo hacíamos? Con un determinante cuyas componentes eran I, J y K en la primera fila, perdón, cuyos elementos en la primera fila eran I, J y K. En la segunda fila, ¿quién va? Las derivadas parciales. La parcial respecto de X, la parcial respecto de Y, y la parcial respecto de Z, que son las componentes del vector, del operador nabla, ¿sí? Y luego van en la tercera fila las funciones escalares componentes del campo. M, N y P. Entonces resolvemos este determinante. ¿Y qué nos va a quedar? Que la componente ni es la parcial de P respecto de I menos la parcial de N respecto de Z. Todo esto en I. ¿Sí? Más la componente de J es la parcial de P con respecto a X. Vamos a arrancar. Vamos, ahora estoy haciendo este por este menos este por este. Menos la parcial Vamos a arrancar. de M con respecto a Z. Perdón, este signo es negativo. Es menos en J. Y acá sería más. Me faltaría la componente en K, que es más la parcial de N con respecto a X menos la parcial de M con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, para que el campo sea conservativo, esto es según la dirección de K, esto tiene que ser igual al vector nulo. Entonces, para que eso ocurra, estos dos términos deben ser iguales, estos dos términos deben ser iguales y estos dos términos deben ser iguales.
Entonces, fíjense que de esa igualdad se tiene que verificar de que la parcial de P con respecto a I tiene que ser igual a la parcial de N con respecto a Z. Estoy analizando esto. ¿Sí? Fíjense que es el cálculo que está realizado acá. La parcial de P con respecto a I, ¿sí? ¿Cuánto vale? X. Porque Z funciona como una constante. ¿Sí? Y luego tengo que calcular la parcial de N con respecto a Z. ¿Cuánto vale la parcial de N con respecto a Z? X. La función menos e a la X seno de I funciona como una constante frente a Z. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, lo mismo hay que hacer con los otros dos términos, ¿sí? Tenemos que verificar que la parcial de M con respecto a Z sea igual a la parcial de P con respecto a X. Entonces, la parcial de M con respecto a Z, que me da I. Y la parcial de P con respecto a X, que me da I. ¿Sí? Luego tenemos que calcular la parcial de N con respecto a X. Fíjense, ¿cuánto nos da? Z menos e a la X seno de I. ¿Sí? Y tiene que ser igual a la parcial de M con respecto a I. ¿Está bien? Entonces, la parcial de M con respecto a I, fíjense, acá me da e a la X funcionaría como una constante, así que tengo que derivar coseno de I, que me da menos seno de I por e a la X, ¿sí? Más Z. Entonces lo puedo escribir igual que en el caso anterior, como Z menos e a la X seno de I, y por lo tanto se verifica. Quiere decir que al cumplirse la igualdad de las derivadas parciales, ¿sí? Que son cada una de las componentes del rotacional del campo igualado a 0, resulta que ese campo es un campo vectorial conservativo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, significa que va a existir una función potencial, ¿sí? F de xy, tal que el gradiente de esa función, ¿sí? Esa f minúscula, va a ser igual al campo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hallar esa función f minúscula, ¿sí? Esta que está acá. La vamos a hallar a partir de integrar parcialmente cada una alguna de las ecuaciones que nosotros planteamos en el sistema anterior, que era m igual a la parcial de f con respecto a x, n igual a la parcial de f con respecto a y p la parcial de va a ser igual a la parcial de f con respecto a z, ¿sí? Que son cualquiera de estas tres. Entonces nosotros elegimos alguna y a partir de ahí empezamos a integrar parcialmente en ambos miembros. Entonces, al integrar parcialmente, yo voy a arrancar con la parcial de f con respecto a x igual a m de xy, voy a integrar parcialmente respecto a x. Y, digamos, al integrar la parcial de f, me va a dar la función potencial. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral de la función m de x y z, ¿sí? Que es e a la x coseno de y más y por z por el diferencial de x, más una constante de integración, ¿sí? Que será una función genérica de dos variables, que va a variar con i y con z, ¿sí? Es decir, le sumo las otras dos variables que me restan, que son las que estarían restando respecto del proceso de integración que llevo a cabo, que es
con respecto a x. Bueno, al integrar con respecto a x, fíjense, la integral de e a la x, ¿sí? Coseno de i, ¿cuánto me da? Coseno de i funciona como una constante, saldría fuera de la integral, y la integral de e a la x diferencial de x sigue siendo e a la x. Y en el otro término voy a tener la integral de i por z diferencial de x, así que i por z funciona como una constante y sale fuera. Me va a quedar la integral de diferencial de x. ¿Y cuánto me da? X. Así que por la constante me va a quedar x por i por z más la función phi de iz, que es la constante de integración. ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Este es un proceso, como les decía, que ustedes ya lo vieron en las ecuaciones diferenciales de primer orden, nada más que a veces puede ser que lo tengan que calcular con dos variables, como ustedes lo vieron, o con tres variables, dependiendo del campo vectorial, si es un campo que está en R2 o en R3. Bueno, entonces, ahora lo que hacemos es, una vez que nosotros calculamos la función potencial e integramos parcialmente respecto de x, vamos a derivar esa función f de xy, la que hallamos recién, la vamos a derivar respecto de alguna de las otras dos variables, o de y o de z. ¿Está bien? Yo en particular lo voy a hacer la parcial de f con respecto a y. Y al derivar la función, ¿sí? Yo la voy a anotar para que ustedes la vean. Nosotros teníamos f de x y z, ¿sí? Era igual a e a la x coseno de i más x por i por z más phi de iz. ¿Sí? Esta es la consigna de la función potencial. ¿Está bien? Entonces, yo integré respecto de x, ¿sí? Fíjense que me quedan dos variables independientes sobre las cuales puedo derivar. Así que en particular, yo voy a derivar parcialmente respecto de y. ¿Y qué me da esa derivada parcial con respecto a y? Fíjense, e a la x, esto funciona como una constante. Así que me va a dar menos seno de i, ¿sí? Por e a la x. Más, estoy derivando respecto de i, x por z va a ser una constante, así que la derivada de i vale 1, me queda x por z. Más la derivada parcial de esta función, que es phi con respecto a i. Ahora phi era una función de iz. Y por la definición, o no, sí, por la definición planteada de un diferencial total, o por la expresión vista en el sistema de ecuaciones, nosotros teníamos que la parcial de f con respecto a y era igual a la función n de x y z. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo reemplazar a esta función por la función que viene de la consigna del campo. ¿Sí? Entonces, yo ahora borro todo esto. Y al reemplazar, ¿sí?
Fíjense, reemplazo la función que me dieron como dato en la consigna del campo y lo comparo con la derivada parcial que yo calculé. Y fíjense, este término se puede cancelar con este y este término se puede cancelar con este. ¿Qué es lo que resulta? Que esta derivada parcial de phi con respecto a i, ¿cuánto vale? ¿Cero? 0. Exacto. Entonces, eso significa que la función phi de iz no varía con i, digamos, no tiene variación con la variable independiente i. Entonces, nosotros podemos redefinir esa función phi de iz como otra nueva función que solo varía con z, ¿sí? Entonces la vamos a llamar psi de z, ¿está bien? ¿Por qué podemos hacer esto? Por el resultado que obtuvimos, ¿está bien? Al darnos 0, nos está indicando que no tiene variación con i, ¿sí? Con esta variable. Solo va a tener variación con z. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, donde teníamos la función phi de iz, la reemplazamos por psi de z. Y ahora, esta nueva función potencial que tenemos, la derivamos, pero con respecto a z. La derivamos parcialmente con respecto a z. ¿Qué nos va a quedar? Fíjense que la parcial de f con respecto a z, del primer término del segundo miembro nos da 0, del segundo término nos da x por y más psi prima de z. ¿Está bien? Y es esta expresión que nosotros tenemos acá. Y ahora, ¿a qué es igual la parcial de f con respecto a z? Digamos, o por el diferencial total o por el sistema de ecuación que teníamos planteado con las tres ecuaciones. ¿Se acuerdan? Igual se los dice acá. Es igual a P de X y Z. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo igualan a la expresión que venía como dato de la consigna del campo, es lo mismo que hicimos en el paso anterior. Lo que les queda es que X por Y es igual a psi prima de Z, ¿sí? Igual a P de XY, y fíjense ustedes, si analizan, este término se cancela con este, y ahora psi prima de Z, o la derivada de psi con respecto a Z, es igual a Z. ¿Estamos? Y a nosotros nos importaba esta función, psi prima de Z, o estábamos buscando otra cosa. ¿Qué estábamos buscando? ¿Conocer qué? Sí, de Z. ¿Y lo podemos hallar? Sí, calculando la integral de z con respecto. Exacto. Esto es lo mismo como tener diferencial de psi sobre diferencial de z, o la derivada de psi con respecto a z. Ustedes pasan este diferencial multiplicando acá, integran ambos miembros y obtienen psi de z. ¿Y cuánto vale? Z cuadrado
sobre 2 más la constante de integración. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ahí tienen el resultado de la función psi de z. Lo único que les queda es reemplazar en la función potencial, ¿sí? Cuánto vale psi de z, que es z cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y finalmente, lo que han obtenido es la expresión para la función potencial. ¿Está bien? Lo que tienen que tener en cuenta es que como tienen una constante de integración, ¿sí? Que es c, van a tener una cantidad infinita de funciones potenciales de f. ¿Y de qué dependerá? Dependerá del punto que luego adopten para obtener esa constante de integración. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Es lo mismo que hemos visto en ecuaciones diferenciales exactas al principio de año, ¿sí? Nada más que estamos teniendo un caso que es de 3 variables. El campo tranquilamente podría ser bidimensional. Y si me dan un segundo me conecto a la máquina. Y lo resuelven de la misma manera. No tiene mayor complejidad que eso. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. Bárbaro. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver independencia de la trayectoria, ¿sí? Digamos, para introducirnos al tema de independencia de la trayectoria, nosotros vamos a suponer que todas las regiones del plano, ¿sí? Son conexas. Es decir, que dos puntos cualesquiera que pertenezcan a la región se van a poder unir mediante una curva plana, ¿sí? Regular parte por parte y completamente contenida en la región. Cuando estamos diciendo que sea regular parte por parte, ¿qué era lo que decíamos? Que esa curva nosotros la podíamos generar a través de una sucesión de curvas, ¿sí? Uniendo o particionando esa curva en varias curvas y uniéndolas, y que a su vez cada una de esas curvas que se generaron, ¿sí? Sean parametrizables. Es decir, que la sucesión de curvas o la unión de curvas se pueda representar a través de una partición, perdón, de una parametrización que va a ser uniendo cada una de las curvas cuya parametrización conozcamos, ¿sí? Entonces, acá tienen dos ejemplos, una que sea simplemente conexa y una no simplemente conexa. Además, vamos a suponer que todas las regiones van a ser abiertas, ¿sí? Es decir, que para todo punto perteneciente a la región existe un círculo con centro en el punto, ¿sí? En el punto en estudio, completamente contenido dentro de la región. ¿Está bien? Y ahora vamos a enunciar el teorema de independencia de la trayectoria. Si el campo vectorial F mayúscula, que depende de X y de Y, es igual a la función m de x y en y más la función n de x y en j, es un campo vectorial continuo en una región D abierta y conexa, entonces la integral curvilínea a lo largo de la curva C de F diferencial de R es independiente de la trayectoria si y solo si
el campo f de xy es igual al gradiente de la función f minúscula de xy para alguna función escalar diferenciable f de xy, ¿sí? Que esa función escalar no es ni más ni menos que la función potencial, ¿sí? Epa. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración del teorema de la independencia, ¿sí? Y nosotros vamos a suponer que la integral es independiente de la trayectoria en el dominio, ¿sí? Y si el punto en estudio, que es x0 y 0, es un punto fijo perteneciente a la región D, que es abierta y conexa, entonces a nosotros digamos, lo vamos a poder expresar como la función f de xy va a ser igual a la integral desde x0 y sub 0 hasta el punto xy de el campo producto escalar por el diferencial de R para todo par xy perteneciente al dominio. ¿Qué significa, digamos, la utilización de este teorema? Es que si ahora nosotros lo vemos en el gráfico, nosotros en una determinada región plana tenemos dos puntos cualesquiera, x0 y 0 y xy, nosotros vamos a poder calcular en definitiva esa función f de xy, que físicamente, ¿qué representa? Esto, ¿qué representa? O si quieren, vamos a hacer así. ¿Qué es, qué, qué es lo que me está representando esa integral en términos físicos? Por ejemplo, C es C1 unión C2. ¿Sí? Estamos diciendo que la curva C, yo la puedo conformar a través de dos curvas. Esas curvas son regular parte por parte, es decir, admiten parametrización. ¿Qué representa esa integral? Lo vimos en las clases pasadas. Ahí Agustín puso el trabajo de una fuerza. Ah, perdón, no me saltó el mensaje. Si lo escribieron, Escribió en el chat. sí. Efectivamente, es el trabajo realizado no por la fuerza, sino por el campo vectorial. Y en particular a lo largo de la curva C, es decir, sería de esta trayectoria que estoy remarcando acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar todo. Ahora nosotros vamos a describir que el campo, ¿sí?, está representado por las funciones m de xy en i más n de xy en j, y C1 es cualquier curva que va desde x0 y 0 a x1 y 1.
C sub 2 es cualquier curva que va desde x1i hasta xi. Es decir, fíjense que nosotros estamos teniendo la variación según x, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el primer tramo, que es desde x0 y 0 hasta x1 y. Y luego vamos desde x1i hasta xi. ¿Está bien? Entonces, como la integral es independiente de la trayectoria, la función f solo depende de x y de y no de la curva. ¿Sí? Es decir, estamos teniendo en cuenta los extremos, ¿sí? de dónde comienza la curva y dónde finaliza la curva. Es decir, digamos, de qué está dependiendo esta integral. De la posición. ¿Sí? Solo de esto depende. De los valores de x y de y. ¿Sí? Fíjense que en este caso la trayectoria y tiene valores de y constantes. ¿Sí? Y acá estoy pasando desde un punto que tiene coordenada x0 a otro punto que tiene coordenada x1. Me he movido según x. Siempre x1 va a ser distinto de x0 y x1, ¿sí? Va a ser distinto de x. Entonces, ahora yo voy a plantear que la integral a lo largo de la curva C de f diferencial R va a ser igual, por la propiedad de aditividad, a la integral a lo largo de la curva C1 de f diferencial R más la integral de línea a lo largo de la curva C2 de f diferencial de R. ¿Sí? Y cada una de esas integrales las puedo reemplazar para la curva C1 como, a ver, yo vuelvo, voy a sacar la integral de línea para la curva C1, fíjense, va a ser la integral que va desde x0 y 0 hasta x1, ¿sí? Y de f diferencial de R, más la integral a lo largo de la curva C2, fíjense, va a ser la integral que va desde x1 y hasta xy, es esta trayectoria, ¿sí? De f diferencial de R. ¿Sí? ¿Ambas curvas son parametrizables? Sí. ¿Eso por qué sucede? Porque esta curva C, habíamos dicho que tenía que ser como regular parte por parte. ¿Sí? Es decir, la podía particionar en una cierta cantidad de curvas que ambas sean parametrizables. Y es lo que estamos utilizando acá. Entonces, ahora yo voy a calcular, ¿sí? Voy a calcular la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Como, a ver, vamos un cachito para atrás. Fíjense que yo tengo a qué es igual f de xy, ¿sí? Es igual a esta integral, a la integral que va desde x0 y 0 hasta xy de f diferencial de R. Entonces, si yo calculo la parcial de f con respecto a x,
¿sí? La parcial de esa función que estaba planteando ahí, es como calcular la parcial con respecto a x, ahora, pero de cada una de las integrales, porque se me abrían dos integrales, la función. Fíjense, va a ser la integral desde x0 y 0 hasta x1 y de f diferencial de r, más la integral desde x1y hasta xy de f diferencial de r, y todo está encerrado entre un corchete, ¿sí? Entonces, ahora yo estoy calculando la parcial de f con respecto a x. Esta primera integral, ¿sí? ¿Varía con x? ¿Tiene una variación con x? Y sí, ¿Sí? ¿Están todos seguros? La respuesta es no. ¿por qué? Ah, bueno. Fíjense que variaba, nosotros dijimos que variaba con la posición. Y fíjense que son constantes para x. Voy a tener el valor x0 y x1. En cambio, en la segunda integral, acá tengo una constante, pero acá no. Acá tengo la variable xy. Es decir, esta integral sí está variando con x. ¿Está bien? Entonces, para el primer caso, como el resultado de esta integral va a ser una constante, la parcial con respecto a x, ¿qué me va a dar? De esta función, que es una constante, 0. Y en el otro caso, no, voy a tener la parcial de esta función con respecto a x, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar expresado de esta manera. Y ahora, fíjense qué es lo que sucede. Yo tengo que calcular la integral de una determinada función, ¿sí? Que será la que resulte de calcular el campo por el diferencial de R escalarmente. Y luego lo tengo que, digamos, primero lo integro y luego lo derivo parcialmente. Así que, ¿cuál es, digamos, el resultado de esto? Digamos, primero integro para luego derivar. Y suponiendo que yo tengo que escribiendo que el campo por el diferencial de R, que va a ser las funciones escalares del campo son m de xy y n de xy, y el diferencial de R será diferencial de x por diferencial de y. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Este diferencial de R, ¿qué es? Es igual a diferencial de x según y más diferencial de y, diferencial, no parcial, diferencial de y en j. ¿Sí? ¿Y el campo qué era? M en I más N en J. Si hago el producto escalar, es componente a componente. Me queda M diferencial de X más N diferencial de Y. Es esto que está acá. Y de la parametrización de la curva, ¿qué obtengo? Yo voy a obtener la ecuación para X, o X de T, Y de T, y luego, ¿qué voy a obtener de acá? Diferencial de X
y luego obtengo el diferencial de I, de la parametrización. En particular, como I es constante, esta función es constante, el diferencial de I, ¿cuánto vale? 0. Recuerdan que en el gráfico era así. Para C2 era un tramo de I constante. Era este que está acá. ¿Me siguen? Vuelvo a poner el gráfico, ¿lo ven o no lo ven? Chicos, ¿seguimos o volvemos para atrás? ¿Lo ven? De esta parametrización, lo que les estoy diciendo, ustedes tienen dos curvas. La parametrización para C1 y para C2. ¿Sí? Esta parametrización para C2, ¿sí? Ustedes tendrán los valores para los cuales varía X, ¿sí? E Y es igual a constante. Lo ven acá que es Y igual constante, ¿no? Sí. Bien. Entonces, si ustedes tienen que X, no sé, digamos, ahí no, digamos, yo no le pongo, digamos, no le pongo, vamos a hacer así. Esa parametrización la entienden. ¿Sí o no? T va a estar entre dos valores, va a estar entre A y B, que nosotros no lo tenemos en la gráfica. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá ustedes diferencian y sacan el diferencial de X, que es igual al diferencial de T. ¿Y acá cuánto vale el diferencial de Y? Dependiendo del valor de Y. Supongamos que vale 1. ¿Cuánto vale? 0. ¿O no? ¿Estamos o no estamos? Van a tener que repasar parametrizaciones, chicos. Bueno. Entonces, a ustedes, al reemplazar de todos los términos, como el diferencial de Y, como este diferencial de Y es 0, solamente les queda del producto escalar f diferencial de R los términos
m por diferencial de x. Así que lo reemplazan dentro de la integral, ¿sí? Este término, digamos, es este término de acá, ¿sí? Y al reemplazarlo, les va a quedar la integral desde x1y hasta xy de m de xy, diferencial de x. Pero cuando integran parcialmente con respecto a x, para luego derivarlo con respecto a x, ¿qué es? Y es m de xy, es esto que está acá. Si integro parcialmente respecto a x, para luego derivarlo, ¿qué voy a obtener? Y el valor que ya tenía. Es este. ¿Sí? El valor de la función escalar, o la función escalar. Cuando estamos trabajando con funciones, no hablamos en particular de valores, sino de funciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Y fíjense que finalmente les queda esta igualdad, que la parcial de f con respecto a x, ¿a qué es igual? A m de xy. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, al principio del año y con diferenciales también lo vimos, que habíamos visto que el diferencial total de una función, ¿qué era? Los escucho. ¿Qué era por definición? ¿Cuál es la definición? La suma de las derivadas parciales. No. Era la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por el diferencial de x más la parcial de f con respecto a y por el diferencial de y. ¿Está bien? Esta era la definición de un diferencial total, donde este término, esa derivada parcial era m de xy y esta otra derivada parcial, ¿quién era? N de xy. Y fíjense que a lo que estamos llegando es a eso, que la parcial de f con respecto de x, ¿a qué es igual? A m de xy. Es esto que está acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Bueno, si esto estaba igualado a 0, ¿sí? Ese diferencial total estaba igualado a 0, ustedes podían hallar digamos, y a partir de una verificación, que era que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, podían hallar la ecuación diferencial ordinaria, que era una ecuación diferencial ordinaria exacta. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo mismo quedaría hacer, ¿sí? Para terminar con la demostración y calcular que la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. Entonces, ¿qué se trabaja? Se trabaja con la curva C3, ¿sí? Que es cualquier curva que va desde x0 y 0 hasta x y 1. ¿Sí? Y luego la curva C4 es cualquier curva que va desde x y sub 1 hasta xy. ¿Sí? Es decir, no importa cuál es la curva que elijan ustedes, ¿sí? No importa si es
esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, ¿sí? Mientras ustedes la puedan parametrizar, ¿sí? A cada una de ellas, o particionar y parametrizar a cada una de ellas, ¿sí? El resultado del trabajo entre los puntos A y B, ¿sí? Va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque depende de la posición y no del camino que yo recorro. ¿Está bien? Por eso es el nombre del teorema de independencia de la trayectoria. Digamos, el trabajo resultante no va a depender del camino que yo haga. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces acá es lo mismo. La integral a lo largo de la curva C, ¿sí? De f diferencial de R, por la propiedad de aditividad va a ser la integral a lo largo de la curva C de f diferencial de R más la integral de línea a lo largo de la curva C sub 4 de f diferencial de R, y esto va a ser igual a la integral de línea desde x0 y 0 hasta x y sub 1 de f diferencial de R más la integral desde x y sub 1 hasta x y de f diferencial de R. Entonces, si ahora derivamos parcialmente esa función, ¿sí? Con respecto a y, es lo mismo que derivar el segundo miembro, ¿sí? O si derivamos parcialmente en ambos miembros con respecto a y, sería lo mismo. Nos va a quedar como la parcial con respecto a y de la integral de línea, ¿sí? Desde x0 y sub 0 hasta x y sub 1, de f diferencial de R más la integral de línea desde x y sub 1 hasta xy de f diferencial de R. Entonces, fíjense que en el caso, ahora x va a ser constante, ¿sí? Y vamos a tener que ver cuándo varía con y, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá x es constante, ¿sí? Por lo tanto, toda esta integral, ¿sí? Funcionará como una constante. ¿Y dónde hay una variación con y? Solo en esta integral. ¿Está bien? ¿Lo ven? Significa que al derivar parcialmente, esta integral me va a arrojar 0. No, toda esta integral quise señalar que va a arrojar 0. Y la única que va a arrojarnos una función va a ser la integral del segundo término. ¿Estamos hasta acá? Entonces, si ahora ustedes analizan el producto escalar de f diferencial de R, será m diferencial x más n diferencial de y, pero dentro de la parametrización y en particular para la curva 4, ¿sí? Nosotros ¿qué vamos a tener? Habíamos dicho que x iba a ser igual a constante. ¿Sí? Entonces, si x es igual a constante, ¿sí? Por ejemplo, y va a ser igual a t, y t va a variar entre los valores que estaban ahí de x. Digamos, t va a ir entre dos valores, ¿sí? Entre a y b. Si yo calculo los diferenciales, este diferencial de x va a ser 0. Y el diferencial de y va a ser igual a diferencial de t. Entonces, cuando reemplazo este diferencial de x acá, en el resultado final me va a quedar esto.
n por diferencial de y, que lo voy a reemplazar acá. ¿Estamos? Entonces, ustedes, cuando calculen la derivada parcial con respecto a y, de la integral de línea desde x y sub 1 hasta xy, ¿sí? De n de xy diferencial de y, es como hacer el paso inverso. Entonces, primero lo integro para luego derivarlo. ¿Cuál va a ser el resultado final? Y n de xy. ¿Está bien? Entonces, ahí ustedes habrán obtenido, ¿sí?, las expresiones para la parcial de f respecto a x, que es m de xy, la parcial de f con respecto a y, que será n de xy, y al reemplazar tendrán que el campo vectorial es m de xy en y más n de xy en j, igual a la parcial de f con respecto a x en y más la parcial de f con respecto a y en j, y esta expresión, ¿sí?, no es ni más ni menos que el gradiente de la función potencial. Por lo tanto, ahí pueden corroborar que la hipótesis que plantearon del teorema de independencia de la trayectoria se está cumpliendo. ¿Cuál era? Era que el campo vectorial f de xy tiene que ser igual a el gradiente de la función potencial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Lo que deben recordar es que además se debe cumplir que las derivadas parciales cruzadas deben de ser igual. Es decir, que la parcial de m con respecto a y va a ser igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Se acuerdan la verificación que hacían para ver si la ecuación diferencial era exacta a principio de año? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Estamos? ¿Hacemos un descanso? 5 minutos. Más o menos en 55 volvemos. Dale. Bárbaro. Bien, hasta acá habíamos llegado con la primera parte de la demostración. Ahora vamos a ver el retorno del teorema, ¿sí? Y vamos a suponer a la función potencial ahora f de xy, tal que el gradiente de la función potencial ahora sea igual al campo vectorial f. Entonces, nosotros planteamos que las derivadas parciales, la parcial de f respecto a x es igual a m de xy y la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. ¿Sí? Los puntos A de coordenadas x1 e y sub 1 y B de coordenadas x2 y sub 2 están unidos por una curva plana C, regular parte por parte, completamente contenida en una región D conexa y abierta. Entonces, nosotros podemos escribir a la integral de línea a lo largo de la curva C de f diferencial de R como la integral a lo largo de la curva C de m diferencial de x más n diferencial de y. Y a su vez, nosotros podemos reemplazar a m de xy y a n de xy por las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y. Entonces nos va a quedar la integral de línea a lo largo de la curva C
de la parcial de f respecto a x por el diferencial de x más la parcial de f con respecto a y por el diferencial de y. ¿Sí? Donde nosotros tenemos que la parametrización para la curva C va a ser x igual a g de t e y igual a h de t para t mayor o igual que t sub 1 y menor o igual que t sub 2. Diferenciando, vamos a obtener que el diferencial de x es igual a la derivada de g con respecto a t por el diferencial de t y el diferencial de y va a ser igual a la derivada de h con respecto a t por el diferencial de t. Entonces, si ahora reemplazamos todo en la integral a lo largo de la curva C de la parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y por el diferencial de y, ¿sí? Si reemplazamos cada uno de los términos en la integral, nos va a quedar como la integral desde t sub 1 hasta t sub 2. ¿Sí? ¿De qué? Y fíjense, nosotros teníamos, por un lado, que es la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Que dependía de x y de y. Entonces ahora reemplazo x e y por g de t y por h de t. ¿Está bien? Por el diferencial de x. ¿Y el diferencial de x quién es? G' de t por el diferencial de t. ¿Está bien? Ahora, el diferencial de t, como va a estar en los dos términos, lo puedo sacar como factor común y solamente, ¿qué anoto? G' de t. Lo mismo con el segundo término. Reemplazo x e y por g de t y por h de t, ¿sí? Y el diferencial de y lo reemplazo por h' de t, diferencial de t, y el diferencial de t sale fuera de la llave como factor común. ¿Estamos hasta acá lo que hicimos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, ahora aplicando la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo integral, nos va a quedar que esa función, ¿sí? Y armando un diagrama en árbol para guiarnos, la función f minúscula, o la función potencial, ¿de qué va a depender? De dos variables, de x y de y a su vez x e y dependen de t. Entonces, la derivada de f con respecto a t, o la derivada total de f con respecto a t, va a ser la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Entonces, a partir de plantear el diagrama en árbol, nosotros ya sabíamos cuál era la definición, ¿sí? Aplicando la regla de la cadena de la derivada total de f con respecto a t. Y fíjense, esa derivada total también la puedo anotar con la otra nomenclatura como la parcial de f con respecto a x de g de t a h de t, ¿sí? Yo le recuadro que esta derivada es esta derivada que está acá, ¿sí? Por la derivada de x con respecto a t, que esta derivada no es ni más ni menos que g' de t. Y lo mismo con la parcial de f con respecto a y, la pueden anotar con la otra nomenclatura, ¿sí? Y la derivada de y con respecto a t la pueden anotar como h' de t, ¿sí? Entonces,
finalmente, la integral de línea a lo largo de la curva C de f diferencial de R es igual a la integral desde t1 hasta t sub 2, ¿sí? De la derivada de f con respecto a t por el diferencial de t, ¿sí? Entonces, acá está escrito la función a la cual vamos a derivar entre la llave, digamos, dentro de la llave. Entonces, fíjense, esto, si ustedes lo quieren mirar de alguna manera, lo pueden mirar como si este diferencial de t lo simplifican con este, les va a quedar como la integral desde t sub 1 hasta t sub 2 del diferencial de f. ¿Y qué me da esta integral? Esta. ¿Qué me da? F. Sí. F. ¿Entre qué? Entre t sub 1 y t sub 2. Fíjense, acá tenían el resultado. ¿Sí? La idea que tengo yo es que esto que vamos charlando, ¿sí? No, ustedes entiendan qué es lo que están calculando. ¿Sí? Entonces, esa función, ahora, fíjense cómo está anotada. Es una función que depende de qué? Depende de t. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Y fíjense que cuando ustedes aplican Barrow, los límites sobre los cuales tienen que aplicar Barrow es t sub 1 y t sub 2. Entonces, al aplicar Barrow, ¿qué les va a quedar? F evaluado en G de t sub 2, H de t sub 2, menos F de G de t sub 1, H de t sub 1. Y esto es lo mismo que poner F evaluado en x2 y 2, menos F evaluado en x1 y sub 1. Y es lo mismo que poner igual a F de B menos F de A, que son los puntos extremos en donde yo quería calcular el trabajo recorrido cuando voy desde el punto A hasta el punto B, independientemente de la trayectoria que yo esté utilizando. Y, digamos, nosotros podemos decir, ¿sí?, que como caso particular, si la curva C es una curva plana, regular parte por parte, cerrada y simple, ¿sí? Simple es que no se corta a sí misma. Digamos, nosotros podríamos tener, por ejemplo, esta lemniscata, ¿sí?, que sería cerrada, pero no es simple, porque se estaría cortando a sí misma acá. Es regular parte por parte, porque la puedo parametrizar, es plana, pero lo que no estaría cumpliendo sería esto. Entonces, si se cumple eso, ¿sí?, esas cuatro hipótesis, las coordenadas del punto A con el punto B van a ser las mismas, ¿sí? Es decir, el comienzo de recorrido de la curva con la finalización al tener un giro van a ser coincidentes. Por lo tanto, la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de f diferencial de R va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Que el trabajo efectuado a lo largo de la curva cerrada C, el trabajo total a lo largo de la curva cerrada C,
va a ser 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Determinar si la integral de línea a lo largo de la curva C de f diferencial de R es independiente de la trayectoria. En caso afirmativo, encontrar la función potencial. Entonces, primero tenemos que determinar si la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros calculamos, ¿sí?, si el rotacional del campo, ¿sí?, vale 0, o lo que sería lo mismo que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, o que el campo vectorial sea conservativo, ¿sí? Todo eso es decir lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas parciales cruzadas, ¿sí?, cada una de ellas, así que tendríamos que hacer que la parcial de m respecto de i, ¿cuánto me daría? 3i cuadrado, ¿sí? Tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Y cuánto vale la parcial de n con respecto a x? 3i cuadrado. Son iguales, por lo tanto, ¿sí?, la integral a lo largo de la curva C de f diferencial de R es independiente de la trayectoria. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a calcular la función potencial que nos permite calcular esa integral de línea, ¿sí? Entonces, anotamos las dos ecuaciones. La parcial de u con respecto a x va a ser igual a m de xy, y la parcial de u con respecto a y va a ser igual a n de xy. Y a partir de alguna de ellas, empezamos integrando parcialmente. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la parcial de u con respecto a x igual a m de xy, así que vamos a integrar parcialmente con respecto a x. Entonces, sería que la función potencial u de xy va a ser igual a la integral. Al reemplazar m de xy nos queda 2x más y cubo diferencial de x más una constante de integración respecto de la variable contraria a la que se integra parcialmente, que sería y. Se integra parcialmente con respecto a y, y fíjense que nos da, integrando parcialmente con respecto a x, nos da 2x cuadrado sobre 2, el 2 con el 2 se simplifica y nos da x cuadrado, y en el segundo término nos daría x por y cubo, ¿sí? Entonces ahora derivamos parcialmente con respecto a y esta función potencial, ¿sí?, y la igualamos a n. Entonces, fíjense, la que estoy derivando parcialmente es esta expresión con respecto a y. X cuadrado es una constante frente a y, así que me da 0 la primera derivada. La segunda, x, funciona como una constante frente a y, así que me da 3y cuadrado, y a la función phi, al derivarla, me da phi' de y. Esto lo debemos igualar a n. Al igualarlo a n nos da que n de xy es 3x por y cuadrado, y operando algebraicamente nos va a quedar que 3x cuadrado, 3x por y cuadrado en el primer miembro se va a cancelar con el 3x y cuadrado del segundo miembro. De acá resulta que phi' de y va a ser 0, ¿sí? Entonces, también lo pueden hacer
restando cada uno de los términos, pasando a cada lado de la igualdad y restando los términos. Y resulta que al integrar, para hallar la primitiva de la función phi' de i, nos va a quedar que phi de i es igual a constante. Lo reemplazamos en la expresión de la función potencial, lo igualamos a otra constante, y lo que nos estaría quedando es que la función potencial u de xy va a ser igual a x cuadrado más x por y cubo, más o igual, digamos, acá lo dejé como más c igual a k, o puede ser igual a k menos c, y eso llamarlo toda una constante k sub 1 o c sub 1. Y ahí obtuve la función potencial. Bien, una vez que obtenemos la función potencial, lo que tengo que hacer es utilizar los dos puntos que nos dieron y reemplazar los puntos y hacer la diferencia. Entonces, fíjense, esa integral la volvemos a reescribir y ahora hacemos f de 2, 3 menos f de 0, 1. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar los valores, ¿sí?, que nos da 58. Significa que el trabajo realizado cuando vamos desde el punto 0, 1 hasta el punto 2, 3, de la integral a lo largo de la curva C de f diferencial de R, vale 58. Independientemente del camino que yo recorro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el campo que está actuando es un campo conservativo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y yo les pregunto, físicamente, ¿qué significa que el campo vectorial sea conservativo? Es de física 1 esto lo que estoy preguntando. A ver, los ayudo un poquito en referencia al tema. Si a mí me dicen calcular el trabajo realizado, ¿sí?, por un campo vectorial, cuando me muevo desde La Plata, o calcular el trabajo ejercido por un campo vectorial sobre una partícula que se mueve desde La Plata y me da la posición inicial y final, que es Berisso, ¿sí? Esa partícula que se está moviendo a lo largo de cualquier camino, ¿sí?, ¿qué condiciones tiene que tener para que ese campo en el cual se mueve la partícula sea conservativo? ¿Qué es lo que debe suceder? ¿Y qué opina? Si ustedes van desde La Plata hasta Berisso, por ejemplo, caminando, ¿qué les sucede? ¿Pierden algo o no pierden algo?
No, no. O sea, No, por ahí pero- tardas más, pero vas a llegar de la misma forma que si fueras en auto. Mm, A ver, yo te hago una pregunta. Supongamos que tenemos que ir desde 1,60 hasta 124,60, ¿sí? Esos dos puntos. Y dijimos que si esta integral es independiente de la trayectoria, el campo es conservativo. ¿Está bien? Entonces, no depende del camino que yo realice. Y si yo tengo que ir desde 1,60, me voy hasta Babio y vuelvo, digamos, agarro la 122, ruta 11, bueno, hago todo el camino. Vuelvo de vuelta y llego a 124,60. ¿Es lo mismo que ir en línea recta desde 1,60 a 124,60? O, por ejemplo, salir desde 1, ir hasta 61, agarrar el diagonal 80, hasta 66, agarrar 122 y volver a 60 y llegar a 124,60 en línea recta esas dos cuadras. Si lo tuviera que hacer caminando, ¿es lo mismo? Sí, Ah, ¿sí? No es lo mismo, pero si hablamos de campo, sí, porque no es que cualquier trayectoria que tome, si es conservativa, va a ser lo mismo. Y yo les pregunto, bueno, la pregunta es, digamos, ¿es lo mismo? Y no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede que llegamos a la conclusión de que no es lo mismo? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué es lo que, digamos, es la hipótesis que yo le estoy preguntando para que ustedes diferencien de lo que es un campo conservativo a otro que no? la energía perdida. Correcto. Si fueras caminando sería la energía perdida por tus piernitas. ¿Y por qué sucede eso? A ver, ¿cuál es el fenómeno físico que hay atrás de todo eso? ¿O cuál es la fuerza que, no, digamos, que nosotros sabemos que está en juego, que no le estamos diciendo acá, que produce esa pérdida? El roce. Exactamente, el rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? A ver, digamos, yo le estoy sacando con tirabuzzones, pero me lo tendrían que estar contando ustedes. Que si hay digamos, hay un rozamiento en la descripción del movimiento del fenómeno, esto estaría implicando de que ese campo no es conservativo. ¿Por qué? Porque los campos conservativos dijimos que solo dependen de la posición. Y hemos demostrado que si nosotros vamos desde 1,60 a 124,60, digamos, caminando, ¿sí?, por distintos caminos, el trabajo que nosotros hacemos, ¿sí?, digamos, varía, no es el mismo. Y ese fenómeno, digamos, significa que un campo vectorial conservativo estaría indicando de que estoy trabajando con un fenómeno físico ideal, ¿sí? En cambio, un campo que no sea conservativo, ¿sí?, es no, netamente real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta las pérdidas que hay por fricción.
Y ustedes, digamos, muchas veces han tenido que calcular en ejercicios de física 1 ejemplos donde les decía desprecia el rozamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces el fenómeno es tan pequeño que no incide estudiar ese fenómeno como ideal o como real. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, ¿qué hacen? Desprecian el rozamiento. Pero ese despreciar el rozamiento y trabajarlo como ideal no significa que sea ideal. ¿Sí? Significa que yo lo estoy modelando de una manera en donde yo sé que voy a cometer un error y el error vale tanto. ¿Se entendió lo que les estoy explicando? Digamos, ¿para qué? Primero para que se ubiquen que un campo vectorial conservativo solo depende de qué? De la posición. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de un campo vectorial conservativo, lo que implícitamente estoy diciendo atrás de que el fenómeno es ideal y de que no tengo rozamiento en juego. ¿Está bien? En cualquier fenómeno que sea. Por ejemplo, si ustedes tiraran una piedra al agua, ¿sí? Digamos, en un estanque en calma, y arrojan una piedra, esa piedra genera una perturbación que hace olas, ¿sí? Entonces, si ese campo en donde uno estaría, ese campo cinemático donde uno estaría mirando el movimiento de las partículas de agua, fuera ideal, ¿qué le pasaría una vez que yo tiro la piedra al estanque? Se genera una onda de la ola y esa onda en el campo cinemático, ¿qué hace? Genera movimientos y genera una sinusoide que si no hubiera rozamiento, siempre la amplitud de esa sinusoide tendría el mismo segmento, es decir, la misma cota positiva y la misma cota negativa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Digamos, yo tengo un estanque, ¿no? Arrojo una piedra en un instante de sub-cero y, digamos, tanto hacia un lado como hacia el otro, si el fenómeno fuera ideal, esta amplitud se mantiene. ¿Sí? Ahora, si el fenómeno fuera real, ¿qué sucede? A medida que se desplaza, iría disminuyendo. Exacto. Digamos, empieza a ser una cosa así, se empieza a atenuar el fenómeno. ¿Hasta dónde? Hasta un determinado punto donde la perturbación no existe y se queda así. Se atenúa esa amplitud de la ola. Y eso ese efecto de amortiguación, ¿qué es lo que lo da? La viscosidad que tiene el agua. ¿Sí? Es el roce entre partículas de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una partícula que está quieta y otra que le genera una acción. Y el roce interno hace que una se vaya frenando con la otra, en donde en un determinado punto no habrá perturbación en ese campo. ¿Sí? Pero ¿dónde será? Y qué sé yo, un radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, y no lo sé. Pero de lo que estoy seguro que no va a tener la amplitud que tenía, digamos, inmediatamente al lado de donde impactó esa piedra. Por ejemplo, por acá. ¿Se entiende el fenómeno, no? Es decir, fíjense que siempre los fenómenos físicos, puede ser que ustedes lo idealicen
para saber cuánto vale la amplitud de la onda, si ustedes querían saber cuánto vale la amplitud de la onda acá, indistintamente, digamos, no lo calculen con roce o sin roce, no pasa nada. Ahora, si ustedes lo quieren medir a 10 kilómetros, a 10 kilómetros, y el roce lo van a tener que tener en cuenta, no lo van a poder tomar como un fluido ideal. ¿Me siguen el esquema de pensamiento que tienen que utilizar? Sí, sí, sí. Bien. Yo les hago una pregunta. En física, ¿no se lo contaron más o menos así? Bueno, no importa si se lo contaron así o no. Se los hemos transmitido. Bueno, ahora viene el teorema de Green. Chicos, yo necesitaría cortar la clase unos minutos antes. La clase que viene retomamos con el teorema de Green, ¿sí? Y ya vemos teorema de Green y el corolario, digamos, cada uno con su demostración y la forma vectorial. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Dale, profe. Bárbaro. Buena Bueno, semana. igualmente, hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego.